Buenas noches, ¿cómo están? Hace un par de días que quería hacer este video, pero con el niño se me complicó y bueno, no era mi idea hacerlo con él acá, pero si sigo dejando pasar los días, los datos que busqué van a quedar un poco desactualizados. Quería compartirles la opinión sobre los test, esa encuesta que hice el otro día, a ver si se hacen muchos, si se hacen pocos. Quiero contarles lo que pienso y en base a qué lo pienso. Y bueno, no es ni la verdad revelada ni el fin de la discusión, pero hay mucha info cruzada y me parece que está bueno intentar limpiar y aclarar un poco, o por lo menos intentarlo. Eh, Obviamente los invito a que me corrijan si ven que estoy diciendo una boludez, que es muy probable, y que comenten lo que les parezca oportuno y necesario. Para empezar, a ver, hoy en día hay dos herramientas para combatir el virus. Está la cuarentena, estamos todos en cuarentena, que sirve para aislar a la gente, para que no se propague el virus, para frenar la velocidad del contagio. Y los test, que es para saber quiénes están contagiados y poder aislarlos de una forma más eficiente, más efectiva. Yendo al punto de partida, para mí el punto de partida para analizar el tema de los test, la piedra angular es eh, saber que es un recurso escaso, es un recurso que fabrican pocos países en el mundo, que está con una altísima demanda y que no hay. Además, no son solo los reactivos, sino también los profesionales necesarios para realizar los test. No abundan en ninguna parte del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Teniendo en cuenta que son escasos, todos los países del mundo tienen que determinar una estrategia para ver cómo medir. Simplemente no se puede medir a todo el mundo, no se puede medir a todas las personas. Acá en Argentina fue cambiando la definición de caso sospechoso, o sea, a quién se testea. Siempre siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y teniendo en cuenta el momento de la epidemia, que eso es muy importante. Estas son las definiciones de caso que se pueden adoptar. Hoy estamos en el punto C. Testeamos a todos los que tienen síntomas, sin importar si viajaron o tuvieron contacto con algún contagiado, como si era inicialmente. Y acá viene un punto que para mí es importante. Es cierto que al principio se hacían pocos test, quizás hoy también en números absolutos se hagan pocos test si los comparas con otros países, pero eso vamos a ver después que no está bien comparar números absolutos. Había muchos comentarios al principio de gente que decía que no la testeaban aunque tuviera los síntomas y eso nos generaba a todos muchas dudas. Decíamos, ¿qué está pasando acá? Que no testean, que se testea poco. Pero miren este gráfico que es súper importante. En la línea azul vemos la cantidad de test diarios y podemos notar dos saltos donde aumenta considerablemente la cantidad de pruebas. Esos saltos no se corresponden o no son seguidos en la misma proporción por el número de positivos que son los que vemos en la línea roja. Es decir, si hubiéramos estado subtesteando, o sea, testeando poco, y supuestamente estaban quedando afuera muchos casos, al aumentar la cantidad de casos, de test, perdón, se tendría que haber notado un aumento en la cantidad de positivos en una proporción similar. Pero no pasó, aumentaron los test, pero no así la cantidad de positivos diarios. Bueno, ese es un primer indicio para pensar que se está testeando al menos inteligentemente. Se está testeando con un criterio que está funcionando. Otro indicio que va en el mismo sentido es el porcentaje de positivos sobre el total de testeos diarios. En el acumulado hasta el 9 de abril llevábamos un 11,6% de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados. La OMS sugiere que si ese valor está entre 10 y 20% está bien, más de eso implicaría subtesteo y menos significaría sobretesteo. A ver si logro explicarlo más o menos claro, si bien no es fácil, pero vamos a intentarlo. Sabemos que los reactivos son un recurso escaso, creo que eso ya quedó claro. Entonces, la OMS, de acuerdo a unos cálculos que hace, plantea que si de cada 10 test que haces encontrás uno o dos positivos y descartás 8 o 9, quiere decir que estás haciendo un uso racional de los reactivos, que estás testeando lo necesario. Si encontrás menos de uno cada 10, estás despilfarrando recursos, estás haciendo testeos de más. Y si encontrás 3 o más positivos, te estás quedando corto.
Y veamos lo que dicen en Alemania, que es uno de los países más desarrollados del mundo en sistema de salud, que tiene una gran cantidad de laboratorios y que fabrica los reactivos. Bueno, según un tal Evangelos Kotsopoulos, que es el director de la Asociación de Laboratorios más grande de Alemania, hay en todo el mundo solo 5 o 6 grandes proveedores de los materiales que necesitamos, dice, son los materiales para hacer los reactivos, se refiere, ¿no? Alemania debería focalizarse en quién se testea para garantizar que quienes no tienen síntomas, pero quieren saber si lo tienen o no, no sean testeados. Simplemente no es posible hoy en día testear a todo el mundo en una población de nuestro tamaño. Advirtió en una entrevista con DS8 y escuchen esto, sugirió que el porcentaje de pruebas positivas sobre pruebas totales debería ser más alto que lo que es ahora para garantizarse así que no se están desperdiciando test. Tengamos en cuenta que Alemania tiene hoy, o en realidad el 8 de abril, al 8 de abril tenía 7,7% de positivos sobre el total de test y recordemos que Argentina para esa fecha más o menos tenía 11,6% de positivos sobre el total de test. Entonces, bueno, ponele que todo esto que vengo diciendo lo dejamos de lado y ampliamos la definición de caso por fuera de lo que recomienda la OMS. ¿A quiénes empezamos a testear? Asintomáticos, que es lo que dicen muchos. Testeemos a lo loco, testeemos a gente que no tiene síntomas para poder saber en dónde están. Pero ¿qué pasa? Si hoy testeando solo a gente con síntomas tenés entre un 10 y un 15% de positivos, que es lo recomendado, lo lógico, lo esperable y lo casi seguro que ocurra es que testeando asintomáticos ese porcentaje baje y quedes por debajo de los valores recomendados, lo que implicaría un desperdicio de recursos. Y de nuevo, nosotros no nos sobra ningún recurso, no nos sobran reactivos, no nos sobran laboratorios ni especialistas. Hay muy buenos, hay varios, pero no podemos despilfarrar los recursos. Después, sobre las comparaciones con otros países, como decía antes, no sirve comparar cantidad de test diarios en distintos países, ni cantidad de test por millones de habitantes, ni todas esas cosas que vemos seguido que hacen en los medios, porque esos datos están fuera de contexto. No te dicen en qué momento de la pandemia o de la epidemia están en cada país, y si lo ves es muy sencillo esto. Los que más están testeando hoy son los que peor hicieron las cosas hasta el momento. Por ejemplo, Estados Unidos, Italia y España están testeando muchísimo, pero son los que también tienen más muertos. Coronavirus. Bueno, para ir concluyendo, no es que testear más sea malo de por sí, no, ni hablar. Sería genial tener millones y millones de reactivos, cientos de laboratorios, miles de profesionales capacitados para poder hacerle pruebas a todos, pero eso, como estamos viendo, no es posible ni siquiera en Alemania, en los países más desarrollados del mundo. Creo que el único país que testeó a toda su población, toda íntegra, es Islandia, pero bueno, es una islita, tiene 360.000 habitantes, capaz lo que tiene Caballito, eh, y además tiene un PBI per cápita mucho más alto que el nuestro. En cualquier otro país del mundo yo creo que es imposible hacer eso, ni cerca, ni similar. Entonces, repito una vez más, el resto de los países del mundo tenemos que tener una estrategia y testear en función del momento de la pandemia. Si hoy nos ponemos a testear a lo loco, no vamos a tener reactivos, vamos a desperdiciar los recursos que son escasos para cuando el pico aumente, para cuando los casos aumenten y vos tenés que ir teniendo un control de los positivos acorde al momento. Entonces, si los desperdiciamos hoy, cuando suban mucho los positivos, que va a pasar, es muy probable que pase, no vas a estar a la altura de la circunstancia. Vas a haberlo desperdiciado antes. Bueno, esto es lo que yo humildemente pude recopilar de información, así que de nuevo los invito a corregirme, a comentarme y a seguir el debate y a seguir analizando los datos todos los días, porque esto puede cambiar. Esto es hasta acá, y hasta ahora en Argentina quizás se hicieron pocos test, porque también hay pocos casos relativamente comparado con otros lados. Así que a seguir atentos y esperemos que pase de la mejor manera posible para todos.